¿Alguna vez has visto cómo una sola decisión puede cambiar toda tu vida? Rebeca estaba a punto de descubrir que a veces, cuando tocas fondo, es cuando aparece alguien dispuesto a levantarte. Pero antes de contarte cómo una mujer embarazada y sin hogar se convirtió en la persona más protegida de la ciudad, necesito que sepas algo importante. Esta historia no es solo sobre rechazo y redención, es sobre esos momentos en los que la vida te pone a prueba. Cuando todo parece perdido y de repente aparece alguien que no tenía por qué ayudarte, pero decide hacerlo. Y créeme, lo que pasó entre Rebeca y Alejandro va a romper todos los esquemas que tienes sobre lo que significa la familia. Permíteme presentarte a Rebeca, una mujer de 23 años que hasta hace 6 meses tenía una vida completamente normal. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa, vivía en un departamento modesto pero limpio, y tenía planes, tenía sueños, pero sobre todo tenía a Miguel. El hombre que le prometió que nunca la dejaría sola. Miguel era de esos tipos que saben exactamente qué decir para conquistar a una mujer. Llegaba con flores los viernes, le escribía mensajes dulces por las mañanas, y cuando la miraba, Rebeca sentía que era la única persona en el mundo. Él le hablaba de un futuro juntos, de la casa que comprarían, de los hijos que tendrían. Y Rebeca, que había crecido sin padre y con una madre que murió cuando ella tenía 17 años, se aferró a esas promesas como si fueran su salvación. Pero aquí viene lo interesante. Miguel tenía un secreto que Rebeca no descubriría hasta mucho después, cuando ya fuera demasiado tarde para cambiar las cosas. Porque resulta que Miguel no era solo un hombre enamorado, era un hombre que huía de algo, o mejor dicho, de alguien. La noche en que Rebeca le dijo que estaba embarazada, Miguel cambió. No fue un cambio gradual, no fue algo que ella pudiera haber visto venir, fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La miró con esos ojos que antes la hacían sentir especial, pero ahora la hacían sentir como si fuera un problema que necesitaba resolver. «No puedo hacer esto», le dijo, y se levantó del sofá donde habían estado sentados. «No estoy listo para ser padre. No estoy listo para nada de esto». Rebeca pensó que era el shock. Pensó que necesitaba tiempo para procesar la noticia. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, Miguel no estaba. Su ropa había desaparecido. Sus cosas personales ya no estaban en el departamento. Y en la mesa de la cocina había una nota con 4 palabras que cambiarían todo. «Lo siento, buena suerte». Y aquí es donde la historia se vuelve realmente dura, porque Miguel no solo se había ido, se había llevado los ahorros que tenían juntos, se había llevado el dinero que Rebeca había estado guardando para la boda que nunca sucedería. Y lo peor de todo, había cancelado el contrato de arrendamiento del departamento sin decirle nada. Rebeca se encontró embarazada, sin dinero, sin hogar y sin nadie a quien recurrir. Sus pocas amigas habían desaparecido cuando empezó a salir con Miguel. Él había sido muy hábil para aislarla, para hacer que dependiera completamente de él. Y ahora que se había ido, ella estaba completamente sola. Los primeros días durmió en la casa de una compañera de trabajo, pero era obvio que no podía quedarse ahí para siempre. Buscó trabajo, pero ¿quién contrata a una mujer embarazada sin referencias sólidas? Buscó ayuda en servicios sociales, pero las listas de espera eran largas y los requisitos complicados. Fue así como Rebeca terminó viviendo en la estación de autobuses del centro de la ciudad. No era la única, había otros como ella, personas que habían caído entre las grietas del sistema. Pero ella tenía algo que los otros no tenían. Estaba embarazada. Y cada día que pasaba, su vientre crecía un poco más, recordándole que no era solo su vida la que estaba en juego. Las noches eran las peores. Se acurrucaba en un banco, usando su chamarra como almohada, y ponía las manos sobre su vientre. Le hablaba al bebé, le prometía que encontraría la forma de darle una vida mejor. Pero por dentro, el miedo la consumía. ¿Qué pasaría cuando llegara el momento del parto? ¿Cómo iba a cuidar a un bebé viviendo en la calle? La gente la miraba con una mezcla de lástima y disgusto. Algunos le daban unas monedas, otros simplemente apartaban la vista. Pero nadie se detenía realmente a hablar con ella, a preguntarle cómo había llegado a esa situación. Para ellos, ella era solo otra estadística, otro caso perdido. Pero el destino tenía otros planes, porque a pocas cuadras de esa estación de autobuses vivía Alejandro Mendoza, un hombre que acababa de cumplir 35 años y que tenía todo lo que se supone que debe hacer feliz a una persona. Tenía una empresa constructora que había heredado de su padre. Tenía una casa que parecía sacada de una revista. Tenía un coche que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en 5 años. Pero Alejandro tenía un problema. Tenía todo, pero no tenía nada. Su vida era una rutina perfecta y completamente vacía. Se levantaba a las 6,
Revisaba correos, iba a la oficina, tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados, regresaba a casa, cenaba solo y se dormía viendo televisión. Los fines de semana eran peores porque no tenía ni siquiera el trabajo para distraerse. Y había algo más. Algo que lo había estado atormentando durante los últimos 8 meses. Su hermano menor, Miguel, había desaparecido. Simplemente se había esfumado sin dejar rastro. Alejandro había contratado investigadores privados, había puesto anuncios en periódicos, había movido cielo y tierra para encontrarlo, pero Miguel parecía haberse desvanecido en el aire. Lo que Alejandro no sabía es que muy pronto, estos dos mundos que parecían completamente separados, estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada, porque el mismo día que Rebeca decidió que ya no podía más, que su cuerpo no resistía otra noche en la calle, Alejandro iba a tomar la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Pero antes de contarte cómo se conocieron, necesito que entiendas algo crucial. Esta no es una historia típica de romance. No es la historia de un hombre rico que se enamora de una mujer pobre. Es algo mucho más complejo, mucho más profundo. Porque cuando Alejandro vio a Rebeca por primera vez, no sintió atracción, sintió algo que no había sentido en años: propósito. ¿Y Rebeca? Cuando despertó en esa habitación de hospital y vio a un extraño velando su sueño, no sintió gratitud inmediata, sintió miedo. Miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. Miedo de que, como Miguel, este hombre también desapareciera cuando las cosas se pusieran difíciles. Pero ninguno de los dos sabía que estaban conectados de una manera que iba más allá de la casualidad. Ninguno sabía que el bebé que Rebeca llevaba en su vientre era la clave que uniría sus destinos de una forma que jamás podrían haber imaginado. Y aquí es donde la historia realmente comienza. Era una tarde de marzo cuando Alejandro terminó su junta más temprano de lo esperado. Algo lo inquietaba, una sensación extraña que no podía explicar. En lugar de regresar directamente a casa, decidió caminar por el centro de la ciudad. No era algo que hiciera normalmente, pero ese día algo lo jalaba hacia las calles que rodeaban la estación de autobuses. Fue entonces cuando la vio. Rebeca estaba sentada en el suelo, recargada contra una pared, con las manos sobre su vientre abultado. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Su ropa estaba sucia, su cabello despeinado. Pero había algo en su rostro que lo detuvo en seco. Era muy joven. Demasiado joven para estar en esa situación. Alejandro se acercó despacio. No quería asustarla, pero tampoco podía simplemente pasar de largo. ¿Estás bien?, le preguntó con voz suave. Rebeca abrió los ojos, y por un momento Alejandro sintió como si el mundo se detuviera. Había tanto dolor en esa mirada, tanta resignación, que le apretó el pecho. «Estoy bien», murmuró ella tratando de incorporarse, pero su cuerpo la traicionó. Las piernas le temblaron y se desplomó de nuevo. Alejandro no lo pensó 2 veces, la tomó en brazos y la llevó corriendo a su coche. En el camino al hospital, Rebeca perdió el conocimiento. Alejandro manejó como nunca había manejado, rogando en silencio que tanto ella como su bebé estuvieran bien. Algo había cambiado en él en esos pocos minutos. Ya no era el hombre vacío que había salido de la oficina esa tarde. Cuando llegaron a urgencias, Alejandro se quedó. No sabía por qué, pero no podía irse. Se sentó en la sala de espera, con la ropa manchada y las manos temblorosas. Los médicos le dijeron que estaba deshidratada y desnutrida, pero que el bebé estaba bien. Ese alivio que sintió lo sorprendió a él mismo. Rebeca despertó horas después. La primera cara que vio fue la de Alejandro, y su primera reacción fue el pánico. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz ronca. Alejandro levantó las manos en señal de paz. «No quiero nada, solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Pero Rebeca había aprendido a desconfiar. Miguel también había sido amable al principio. «No necesito su caridad», le dijo tratando de levantarse de la cama. «Puedo cuidarme sola». Alejandro la miró con una mezcla de respeto y tristeza. «No es caridad», le respondió. «Es lo que cualquier persona decente haría». Durante los siguientes días, Alejandro regresó al hospital. Llevaba comida, flores, libros. Rebeca lo rechazaba todo, pero él seguía viniendo. No hablaba mucho, solo se sentaba en la silla junto a la cama y le hacía compañía. Poco a poco, ella comenzó a relajarse. Una tarde, Rebeca finalmente se quebró. «No entiendo por qué me ayuda», le dijo con lágrimas en los ojos. «Ni siquiera me conoce. ¿Qué gana usted con esto?». Alejandro guardó silencio por un momento. «Hace 8 meses que mi hermano desapareció», le confesó. «Desde entonces mi vida no tiene sentido. Pero cuando te vi ahí, supe que tenía que hacer algo. No sé por qué, pero siento que es lo correcto». Rebeca lo miró con curiosidad.
¿Cómo se llamaba su hermano? Alejandro sonrió tristemente. Miguel. Miguel Mendoza. El color se fue del rostro de Rebeca. Sus manos temblaron y se llevó una mano a la boca. ¿Miguel Mendoza?, susurró. Pelo castaño, ojos verdes, cicatriz en la barbilla. Alejandro se incorporó de golpe. ¿Lo conoces? Rebeca cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Él es el padre de mi bebé, murmuró. Es el hombre que me dejó cuando supo que estaba embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Su hermano. Su hermano había sido el hombre que había abandonado a esta mujer. El hombre que había dejado a su propio hijo. De repente, todo tenía sentido. La conexión que había sentido, la necesidad urgente de protegerla, no era casualidad, era destino. Mi sobrino, murmuró Alejandro mirando el vientre de Rebeca. Estás esperando a mi sobrino. Rebeca asintió sin atreverse a mirarlo. Entiendo si ya no quiere ayudarme, le dijo. Entiendo si me odia por lo que él hizo. Pero Alejandro hizo algo que ni ella ni él esperaban. Se levantó de la silla, se acercó a la cama y con mucho cuidado puso una mano sobre su vientre. Eres familia, le dijo con voz firme. Tú y este bebé son mi familia, y yo protejo a mi familia. Desde ese momento, todo cambió. Alejandro no solo se convirtió en el protector de Rebeca, sino en su familia. La llevó a vivir a su casa, le dio el cuarto más bonito, contrató a los mejores médicos, pero más importante que todo eso, le dio algo que ella había perdido hacía mucho tiempo: esperanza. Los siguientes meses fueron una revelación para ambos. Alejandro descubrió que cuidar de alguien le daba más satisfacción que todos sus éxitos empresariales juntos. Rebeca aprendió que no todos los hombres eran como Miguel, que existían personas capaces de amar sin esperar nada a cambio. Cuando llegó el momento del parto, Alejandro estuvo ahí. Tomó la mano de Rebeca, la alentó durante cada contracción y lloró cuando escuchó el primer llanto de su sobrino. Es perfecto, murmuró viendo al bebé por primera vez. Es absolutamente perfecto. Rebeca nunca volvió a saber de Miguel, pero ya no le importaba. Tenía algo mejor que un hombre que la había abandonado. Tenía una familia que la había elegido. Tenía un hermano que se había convertido en el mejor padre que su hijo podría haber pedido. Y Alejandro, el hombre que lo tenía todo pero no tenía nada, finalmente encontró su propósito. No en los negocios, no en el dinero, sino en esa pequeña familia que había formado de la manera más inesperada. Porque a veces, cuando tocas fondo, la vida te pone exactamente donde necesitas estar. Y a veces, los extraños se convierten en familia, y la familia se convierte en la mayor bendición que nunca supiste que necesitabas. Esta es la historia de Rebeca, la mujer que pasó de ser rechazada por todos a ser protegida como nadie. Y de Alejandro, el hombre que encontró su corazón cuando decidió abrir su hogar. Porque al final, la verdadera familia no es la que nace de la sangre, sino la que se elige con el corazón.